Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Jordi, y por primera vez Sergi Sales, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos. Vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona. Jordi, empiezo por ti. Bueno, una vez no hemos hablado del final de temporada, pero al final, ¿cómo catalogas el final de temporada que hizo el Barça? Bueno, excelente. Para mí es un... A ver, evidentemente no se le puede poner un 10 porque tuviste esa eliminatoria que la verdad que fue un torbellino de emociones con el Inter que al final salió cruz, ¿no? Pero yo era de los que creía que el Barça le costaría más ganar la Liga de lo que finalmente fue. Creía que por tener una plantilla un tanto corta se le podía hacer un poco largo el final de liga, pero bueno, fue sacando los partidos, eh, algunos con dificultad, algunos con más holgura, y evidentemente esos dos triunfos clave contra el Español y contra el Real Madrid, pues le terminaron dando la liga que para mí, bueno, evidentemente es el título más importante de la temporada, pero bueno, flanqueado por esa Copa del Rey y esa Supercopa de España, pues hacen un año pues muy bueno. Y unas semifinales de Champions que evidentemente, bueno, eso hubiera sido ya el igualar las mejores temporadas de la historia del Barça, pero bueno, ya sabemos que la Champions es un torneo caprichoso y es muy difícil llegar a la final y ganarlo. Sergi, ¿cómo has visto tú la temporada? La temporada en general es un excelente, bastante alto. Como ha dicho Jordi, al final queda la espinita de la Champions, esos 3 minutos que nos podrían haber llegado a esa final, que hubiera sido muy bonita de ver, la verdad, contra el PSG. Pero sí que en general la temporada es un notable alto. Lástima de la caída en Champions, sí que me parece muy notable y muy destacable el caer en Liga de Campeones y pocos días después enfrentarte al Real Madrid, remontarle 2 goles en tu campo y sentenciar ahí la liga prácticamente. Y en general la temporada, las expectativas al final, al inicio, era el Madrid de Mbappé, que yo tengo que decir, me pongo un poquito la medalla, que siempre dije que pese a ser el Madrid de Mbappé, había perdido mucho, pese, además de que Toni Kroos, pues el recurso de José Lu, las bajas en defensa, etcétera. Y creo que al final el Barça se ha impuesto con un modelo de juego muy interesante, ciertamente diferente al juego de posición que nos tenía acostumbrados en toda la historia y sacando grandes talentos que al final son jugadores que te pueden repercutir a futuro ingresos o al menos evitarte tener que esas despesas, esos gastos en buscar en el mercado. Jordi, mercado de fichajes. Joan García, grandísimo portero, pero claro, ahora crea un hándicap con cuatro porteros. Me imagino que el menos problema será Iñaki Peña o Serni, pero entre Ter Stegen y Joan García, no sé cómo ves la situación. A ver, yo creo que es un movimiento que el Barça tenía que hacer porque relación calidad-precio, Joan García era una opción muy buena. Además es un chico de la casa, en el sentido de que evidentemente, bueno, pues ha sido canterano del Español, pero también ha pasado muchos años en la DAM, sabe de qué va esto un poco, ¿no? Es un chico de Sallent, sabe lo que significa el Barça. Y yo creo que es un chico con un potencial, sí, de 10 años en primera división y yo creo que el Barça le puede dar mucho. Con algunos pequeños retoques en su juego, a lo mejor que hay que hacer, pero todavía es joven y tiene mucho margen de mejora. Um, claro, ahora tienes cuatro porteros, contando que Chesney va a renovar, y los dos que tienes inscritos, que son Iñaki Peña y Ter Stegen, son los dos con los cuales tú no cuentas, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo lo harán. Evidentemente, la salida fácil es la de Iñaki Peña. Creo que hay, me consta, bastantes equipos de primera división y parte del extranjero que le quieren y seguramente van a intentar apurar su salida. Yo pensaba que podía ser una salida más temprana, pero creo que nos vamos a ir a agosto. Uh, y evidentemente Ter Stegen pues es otro caso completamente distinto. Le quedan 3 años de contrato y no da la sensación de que el alemán quiera perdonar
gran parte de su contrato, ¿no? Y tampoco me parece que el momento de Ter Stegen sea un momento pletórico en el sentido de que pueda venir un grande de Europa y apostar fuerte por él, ¿no? Y además hay otro factor que creo que juega en contra del Barça, si se lo quiere sacar de encima, que es que no hay grandes porteros alemanes ahora mismo en el mundo que le puedan hacer la competencia de cara a su puesto en el Mundial. Es decir, si Ter Stegen se queda un año aquí sin jugar, es bastante posible que aún así sea el titular de Alemania en el Mundial. Esa es la sensación que tengo. Sí. Por lo tanto, va a ser muy difícil sacarlo. Muy difícil. Te puedes encontrar perfectamente en un escenario en que Ter Stegen sea suplente todo el año y que Joan sea el titular, o que incluso en un momento dado lleguen a competir por la titularidad. Y yo no descarto que si Ter Stegen se queda, porque el fútbol da muchas vueltas, yo no descarto que Ter Stegen se ponga a tono y pueda incluso disputarle la titularidad con Joan García. Hemos visto cosas mucho más raras en el mundo del fútbol. Sergi. Sí, yo, a ver, primero de todo, me parece que la planificación de la esta temporada próxima del Barça, varía mucho, sobre todo en la dirección deportiva, cuando se te abre la ventana de Joan. Yo al final tengo un amigo que ha conocido a Joan en persona, le entrevistó y te hablo de ahora o 9-10 meses. Y yo, típico, hablando normal, ¿y tú crees que podría venir al Barça? Y digo, no lo sé, a lo mejor sí, no sé. Ni sonaba ni nada. O sea, lo que más sonaba en ese momento era Arsenal. Y más adelante, ahora cuando empezó a sonar el fichaje de esto, le preguntamos en el grupo de amigos, típico, se le pregunta y dijo, yo creo que ni de broma, lo que me suena a mí es que más irá a Inglaterra, Newcastle. Pero al final se te abre la ventana de, al final los futbolistas son personas, estás en un proyecto deportivo muy interesante, a 20 minutos de tu casa realmente está, porque al final no es lo mismo irte a Inglaterra a vivir que quedarte en Sallent puede vivir perfectamente o venirte a Barcelona. Y al final, pues me parece una gran oportunidad de mercado que te condiciona ciertamente y que en este momento puedes despreocuparte, podríamos decir, del portero, porque al final ya empezaba a sonar Diogo Costa, porque cuando se fuera a ir Ter Stegen, y al final de este modo, si Joan sale bien, tienes portero para 10 años y si no, la inversión que has hecho tampoco es tan grande y puedes llegar a sacarle un rédito económico. Y en cuanto también a la situación actual de la portería, sí que tienes 4 porteros, como has dicho, Iñaki seguramente salga, seguramente. Lo más probable es que se acabe rompiendo el contrato, se le da la carta de libertad y irá a un club, o si no, será un traspaso muy, muy, muy bajito. O a lo mejor sea un porcentaje de futura venta, algo muy tranquilo. Yo creo que Iñaki no dará problemas, aunque sí que se puede hacer un poquito más adelante. Y el gran tema está en Ter Stegen. Al final, Ter Stegen viene de 2 temporadas prácticamente sin jugar, porque esta temporada anterior se rompe en la tercera jornada y juega 2 partidos, si no recuerdo mal, cuando vuelve, 1 o 2. Y en la anterior, a mitad de temporada, se rompe con Alemania, tiene una lesión y está toda la temporada sin jugar. Al final tiene una edad, tiene un salario muy alto y cuando se te plantea esta oportunidad, que al final todos pensábamos que el portero titular el año que viene iba a ser Ter Stegen, aunque en mi opinión yo hubiera mantenido a Chesney. A mí es un portero que me gusta y que me transmite más seguridad. Sobre todo en los últimos momentos de Ter Stegen, leve de errores, incluso al inicio de temporada el error que tuvo contra el Mónaco. Y sí que es cierto que a día de hoy pues es una salida prioritaria en cuanto a fair play. Yo creo que se acabará dando. Al final Ter Stegen yo creo que es un portero maduro, asume que su situación a lo mejor, ahora que lleva creo que 2 días entrenando separado del grupo en gimnasio, dicen que es por un problema de espalda, me permitan dudarlo un poco. Típicas lesiones que no hay parte y que el jugador no está cuando hay alguna situación difícil. Y yo creo que se acabará dando. Seguramente se acabe perdonando una parte del salario o se prorrateará alguna cosa y algún equipo top de Europa, no te digo un mega top 5, aunque dicen que el City podría, si sale gratis, a lo mejor el City podría pescar por ahí. Pero yo creo que en un equipo Champions tiene lugar y para ser titular, sin duda.
Uno de los temas del verano, Jordi, Nico Williams, ¿qué te parece lo que ha sucedido? Bueno, me parece que es peligroso hablar antes de tiempo, ¿no? Sobre todo en la situación económica en la que se encuentra el Barça. Ah, entiendo que en un momento dado lo deberían de ver muy cerca, porque si no, no haces unas declaraciones como las que hicieron Laporta y Deco. Pero ya sabemos que eso es un arma de doble filo, y más como está el Barça en temas de fair play. Pero bueno, tampoco le doy excesiva importancia ni para mí es un drama excesivo, porque tampoco Nico Williams, eso es una opinión muy personal mía, que veo que estoy bastante en minoría, pero tampoco era un jugador que a mí me enamorara demasiado. Es decir, yo no lo hubiera fichado. Hubiera ido por un jugador a lo mejor de un perfil más bajo. Creo que ahora mismo el Barça difícilmente sea buen consejo gastarse 60 millones en ningún jugador. Y bueno, evidentemente hubo todo el problema del fair play, las dudas que aparecieron en el entorno de Nico Williams en cuanto a la inscripción, y yo creo que ahí el agente de Nico Williams vio una oportunidad para plantear un ultimátum al Barça, decirle o me firmáis esta cláusula liberatoria o me firmáis algún tipo de compensación o paramos el fichaje. Así sucedió, y paralelamente, pues no sabemos si paralelamente o ya lo tenían estudiado de antes, terminaron de encauzar las cosas con el Athletic Club en el sentido de conseguir un gran contrato, ¿no? Y entonces, bueno, era una u otra y se dio la segunda. Laporta y Deco, bueno, claramente salen retratados porque hablaron antes de tiempo, ¿no? El Barça, otra vez, es el problema de siempre. Tenía el dinero para pagar la cláusula, como tenía el dinero para pagar la cláusula de Joan García, pero no tenía, evidentemente, todas las garantías para poder inscribirlo. Porque si hubiera tenido todas las garantías para inscribirlo, hubiera aceptado sin problemas la cláusula liberatoria que le planteaba Félix Tainta, ¿no? El agente de Nico Williams. Como esas garantías no existían y no existen a día de hoy todavía, pues Nico Williams no ha venido. Cosa que yo no voy a decir que celebro, porque es un gran jugador, ¿vale? Y es un jugador con desequilibrio, pero es un jugador que a mí me generaba bastantes dudas en el esquema del Barça. Sergi. Mira, yo aquí ahora escuchando a Jordi concuerdo sobre todo en dos frases, que es hablar antes de tiempo. Lo has hecho varias veces, no solo con el caso Nico Williams, lo estamos viendo con el Camp Nou. Sí, en el año pasado, en noviembre de 2024, 100% con 60.000. Luego, enero o febrero, no sé qué. Ahora el Gamper y no se va a poder. Si no lo tienes claro, no tienes al 200%. No lo digas, porque vas a quedar mal. Nadie tenía la ilusión de volver en el Gamper si tú no lo hubieras dicho. Dices, cuando se pueda, se irá, ya está. Es tan fácil como eso. Y al final las críticas llegan cuando hablas antes de tiempo. ¿Se ha hecho mucho bombo en la prensa? Sí. Obviamente, seguramente este bombo está muy alimentado por el propio Barça desde dentro, que filtra muchas cosas. Se dio el bombo del propio Laporte y el propio Deco, que incluso Deco dijo el nombre de Nico en una entrevista, creo que con Raku, si mal no recuerdo. Y eso. Al final, cuando inicia el verano y empezamos a hablar de nombres, Nico Williams siempre estaba ahí, un poco atrás de lo que había ido, de lo que había habido el anterior verano, que si se le perdona, que si no. Y a mí el nombre que más me gusta es Rashford. Creo que no es la decisión de Rashford es la más interesante por un motivo principal, que para mí es el gran mérito del Barça de esta temporada. Ya no es el juego, no es sacar canteranos, sino es sacar el 200% de jugadores. Y hemos visto en la cesión de Aston Villa que Rashford ha recuperado un buen nivel y puede sacar Hansi Flick un nivel espectacular del propio inglés. Y por otra banda, también quería recordar a Jordi que ha dicho, el Barça está en una situación precaria económica, no estás para gastar 60 millones en cualquier jugador. A día de hoy, el once inicial del Barça es muy bueno.
y solo puedes fichar a un jugador, en mi opinión, haciendo una gran inversión, si ser un jugador titular. Por ejemplo, el jugador que para mí, a día de hoy, por el que hay que romper la hucha y ir con todo, pensando en futuro, para mí, por ejemplo, sería Bastoni. ¿Por qué? Joven, calidad, una posición en la cual es el central zurdo que tienes a Íñigo, pero que es envejecida y puedes dar un salto. Pero, por ejemplo, Nico Williams, ¿darías un salto de calidad? Obviamente, puedes jugar en ambas bandas, puedes mover a Rafinha en otras posiciones, que yo tengo muchas ganas de ver que hará Flick con todo el ataque esta temporada, pero creo que a lo mejor no era la inversión indicada. Sí que podía ser una oportunidad de mercado porque tiene gran calidad y es muy joven, pero yo no hubiera roto tanto la hucha por Nico Williams. Sí, yo creo que si tienes 60 millones para gastarte en Nico Williams, lo mejor que puedes hacer es guardarlos para el año que viene. A partir de febrero o marzo empiezas a ver cuál es el 9 que a ti mejor te puede encajar y a partir de abril-mayo atacarlo y anticiparte a los otros clubes y realmente ir con todo para el sustituto de Lewandowski y firmarlo. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Barça con el dinero. En el extremo izquierdo, a mí un Rashford cedido, a lo mejor con alguna opción de compra o asumiendo una parte importante de su ficha, a lo mejor si lo puedes hacer, si te encaja económicamente, pues hombre, es un jugador de categoría que tiene mucho gol y a lo mejor un año aquí te puede hacer buen papel, ¿no? Estoy de acuerdo con Sergi en el tema de Flick, que Flick es un entrenador que por el momento lo que nos ha enseñado es que no admite jugadores que no estén 100% comprometidos con el esquema táctico del equipo, ¿no? Con las funciones que hay que hacer. Tema de presionar, tema de morder al rival, tema de relacionarse con las otras líneas del equipo. Bueno, yo creo que Flick le puede sacar partido. Evidentemente yo no pagaría traspaso por Rashford. Me parece una situación bastante calcada a la de Nico Williams, siendo dos jugadores absolutamente distintos. A mí, yo creo que el Barça en la punta izquierda tiene bastantes alternativas. Una es Jan Virgili, que supongo que lo vamos a ver en pretemporada. Otra es Fermín, que puede actuar bien en esa banda, aunque no en su posición. Y otra, evidentemente, es el titular de este año, que ha sido Rafinha, que ha funcionado muy bien, más teniendo en cuenta que el Barça tiene buenos proyectos en el lateral izquierdo, como son Jofre Torrents, que es otro chico que vamos a ver en la pretemporada, que le puede dar profundidad, puede dar en relieve a Balde, puede hacer que Gerard Martín se reacomode a lo mejor en el central zurdo para dar descanso a Íñigo Martínez. Creo que es una de las variantes que puede hacer Flick. Y si tú tienes laterales tan largos como los que tiene el Barça, es interesante que el punta izquierdo no sea un extremo puro. En ese sentido, yo creo que los perfiles de Fermín y Rafinha, incluso Ferran Torres, en un momento dado, te pueden venir bien. Teniendo además, como tienes, repito, y me estoy haciendo bastante pesado estos días con este nombre, a Virgili, que igual es otro perfil, un extremo más puro, pero creo que puede dar mucho rendimiento en el primer equipo. Sergio. Sí, al final concuerdo bastante. Ahora mencionaba a Jan Virgili, a mí me parece un jugador espectacular. Yo he visto mucho este año al Barça Athletic también, pero el juvenil de Belletti me parecía una brutalidad de equipo. El propio Jan Virgili, Arnau Pradas y Hugo Alba, que han tenido que marchar. Kim Junyent es un pedazo de futbolista como la copa de un pino. Creo que ahora ha marchado Cospo, si no me equivoco, creo que a la Fiorentina. También tienes jugadores en un lateral derecho muy interesante como Xavi Spar, en el medio campo Brian Fariñas. Me parece que es un gran equipo y también hay mucho que pescar en la Masía y en la generación del 2007 creo que aún no ha dado todo lo que tiene que dar. Y mira que ya ha dado mucho. Y también creo que podría jugar ahí en el extremo izquierdo, pese que puede jugar sobre todo juega en derecha, aunque ha jugado mucho en el izquierdo, que es Dani Rodríguez, que le vimos un partido con el primer equipo contra el Valladolid, si mal no recuerdo,
A mí es un jugador que me flipa. Recuerdo cuando se lesionó Lamine, que hacía falta un extremo en derecha que desbordara, que con Rafinha no acaba de dar, que hubo ese bajón del equipo. Yo dije, tiene que ser Dani Rodríguez, es el momento que lo único que el pobre chaval, las lesiones no le dan tregua. Cuando no ha sido una acción en la que de 1 millón, pues se ha lesionado en una, de 1 millón que habrán. Y al final el pobre chaval no tiene esta suerte. Pero yo creo que sí, Gianvirgili, yo creo que hay que priorizar la Masía, pero si se te planta una oportunidad, una oportunidad de mercado como una cesión de Rashford que ceda parte del salario y tal, es ahí donde tienes que trabajar. Sí, al final el Barça tiene la suerte, que no es una suerte porque se lo ha ganado en el campo, de que ya es un equipo hecho, es un equipo campeón y es un equipo hecho. Y no tienes la urgencia que a lo mejor has tenido otros veranos de tener que fichar sí o sí. Por eso yo comparto esta opinión de que es un poco desconcertante a veces esta autopresión que se pone la directiva, porque nadie le está pidiendo ni que volvamos ya al Camp Nou, ni que volvamos a abrir el melón Nico Williams cuando el melón Nico Williams estaba cerrado, porque el año pasado, bueno, pasó lo que pasó, ya tuviste un portazo en las narices, y es cierto que este año su agente lo ha movido porque le interesaba moverlo, pero no era un jugador que tú tuvieras en primavera en mente para traerlo, o sea que al final acabas siendo un poco víctima de tu propio nerviosismo, para mí un poco injustificado, porque deportivamente el Barça está muy bien, tiene un muy buen proyecto entre manos. Y yo creo que es bastante interesante dar continuidad a lo que te ha funcionado el año pasado. Si puedes mejorar un poquito la plantilla, pues puedes, yo creo que volver a aspirar a todos los títulos. Tenemos que tener en cuenta que Pedri, que Gavi, que Fermín, que van a tener un año más de experiencia, que tienes a Casado, que tienes a Bernal, que tienes a Héctor Fort, a ver cómo saldrá. Porque a lo mejor sí que es uno de los que a lo mejor tiene un poquito más de números de salir, a lo mejor cedido, no sé, vamos a ver. Y luego hay algún caso que, bueno, en confección de plantilla, a lo mejor plantearte grandes salidas de grandes nombres. Se ha hablado bastante de Fermín, no le interesa para nada al Barça. Para nada. No vendería Fermín. Si tú te vendes a Fermín, ¿qué jugador en el mercado vas a encontrar por ese mismo precio por el que tú le vendas que te vaya a rendir igual, ¿no? Con los pluses anímicos y emocionales que Fermín inyecta al equipo. Si hay alguna salida, yo creo que puede ser Christensen, por ejemplo, pero poco más. A mí no se me acuden grandes nombres para salir tampoco. Aparte de Christensen y Ter Stegen. Araujo. Yo creo que Araujo no se va a ir. Hombre, es que ahora no querrá fichar nadie. No, y aparte yo creo que el cuerpo técnico sigue confiando en Araujo. No sé yo. La afición no lo tengo claro, pero el cuerpo técnico yo creo que le va a dar una última oportunidad. Y no has mencionado a Gavi. Que Gavi también, después de las lesiones, porque es un grandísimo jugador, pero después de las lesiones que ha tenido, no sabemos en qué momento de forma si puede volver a recuperar el nivel que ha ofrecido en su máximo rendimiento. Gavi para mí es el mismo caso que Fermín. No vas a encontrar en el mercado a alguien que se te adapte tan bien y además que te dé ese plus, de ser de la cantera, de estar muy, muy identificado con el equipo. Y además, yo creo que este año puede ser la consagración de Gavi. Creo que va a tener muchos más minutos. También porque tienes que ir pensando en entre comillas, el adiós de Jong y que es bastante difícil que Pedri pueda volver a sumar todos los minutos que ha sumado esta temporada. Toquemos madera. No sé. Yo le veo con más proyección este año todavía, Gavi. Lo mismo digo, a mí, yo desde que volvió Gavi, que gente dice, no va a volver a ser el mismo. Tiene mi edad, tiene 20 años, ahora supongo que, no sé si ha hecho ya los 21. Me parece que es un jugadorazo que tiene mucha calidad y que al final ha tenido un gran hándicap, que además de volver de la lesión y no le cuesta coger ritmo como a cualquier jugador, es que en su posición juega Pedri, que es el mejor jugador del mundo en su posición.
Entonces, claro, cuando se adapta más a la media punta o al pivote, pues obviamente le cuesta. Creo que es un jugador que es clave, que te puede rendir en todo el centro del campo y de cara al futuro, repito, tiene 20, 21 años, va a ser un jugador primordial en el Barça. Le adora el vestuario, le adora la afición, le adora el staff. Es un jugador clave. Y Fermín, más de lo mismo. Lo que te puede aportar Fermín. Hoy leía justo que el Chelsea ofrecía 50 millones. Es que ni de broma vendo a Fermín por 50 millones. Es que no hay un jugador que puedas fichar parecido a Fermín por 50. Y si al final el Barça quiere aspirar a temporadas de 70, 80 partidos para ganar Copa, Liga y Champions, tienes que tener una gran primera plantilla, un gran 11 y unos grandes jugadores que puedan entrar desde el banquillo o ser titulares que te den ese soporte y que te den ese rendimiento que te da Fermín. Y al final Fermín te da piernas como un loco, te da intensidad y te da gol. El gol que tiene Fermín es espectacular, desde fuera del área con un golpeo de balón increíble y unas llegadas de segunda línea muy buenas. Para mí no puedes encontrar a un jugador similar o mejor que Fermín. Ya no te digo, es que por peor te costaría, ciertamente peor, 70 mínimo. Y además es un jugador que siente el club, que lo ha dicho. Y los jugadores que quieran estar y acepten, conmigo siempre. Yo te voy a decir una cosa, yo antes vendo a Olmo que a Fermín. Con toda la calidad que tiene Olmo. A ver, pero es que Fermín tiene una proyección impresionante. Es que solo por edad, solo por proyección, Fermín te lo tienes que quedar siempre. Es un decir, lo de vender a Olmo. No hay que vender a ninguno de los dos. Pero, no sé, Gavi, por ejemplo, yo creo que este año le vamos a ver bastante jugando al lado de Jong, en la base de la jugada. Porque Pedri, a ver... Pedri, ¿quién no te dice que este año no lo veamos todavía más en la media punta? Y que veamos muchos partidos a Olmo partiendo del falso 9, por ejemplo. Yo creo que Flick tendrá que tocar cosas este año, tendrá que encontrar nuevos mecanismos, porque claro, los rivales le van a estudiar, van a saber ya bastante cómo juega. Ya no tienes ese plus de novedad que tenías en agosto, el agosto del año pasado, cuando eras un equipo nuevo. Entonces Flick tendrá que encontrar este tipo de variantes, ¿no? Rafinha por dentro, Olmo y Fermín a lo mejor intercambiando posiciones arriba. No sé, creo que va a ser un equipo muy dinámico en cuanto a posición y con roles muy, muy compartidos. Y creo que hay espacio para todos. Sí, estoy muy de acuerdo. Como he dicho al principio, tengo muchas ganas de ver qué hace Flick este año. Me sabe mal. Creo que este año a lo mejor la pretemporada sí que es en horario más correcto para nosotros aquí en Europa, porque es en Japón. Diría que sí que es más favorable, pero yo recuerdo el año pasado con el ansia de ver al Barça de Flick y este año no lo podría hacer porque trabajo y tal y me levanto muy pronto, pero estar hasta las 5 de la mañana en un clásico aplazado por tormenta solo por las ganas de ver al Barça de Flick, ese clásico se aplazó por tormenta, fatal. Sí. Y al final yo creo que si alguien puede hacer un cambio de sistema es Flick. Y al final recuerdo al principio de temporada cuando hubo la gran semana que le metes 4 al Madrid y al Bayern, que se decía el Barça del fuera de juego. Los equipos han aprendido a atacar mejor ese fuera de juego y Flick ha adaptado al equipo para que se defienda mejor esa forma de tener una defensa tan adelantada y contrarrestar con el fuera de juego. No hemos visto una línea tan adelantada, hemos visto una gestión diferente. Y creo que si alguien puede adaptar bien al equipo es Hansi Flick. Lo ha demostrado y lo puede seguir demostrando. Sí, a lo mejor vamos a ver en algunos partidos a lo mejor 3 centrales y 3 centrales de un perfil distinto. A lo mejor quien no te dice que podamos ver a Valde como una especie de tercer central, más como corrector, y Koundé al otro lado. Incluso el tema de Gerard Martín también, que es un jugador rápido ahí en el central izquierdo. Y arriba yo creo que vas a tener bastantes variantes. Tienes el fichaje de Bardghji, que vamos a ver si, en principio, bueno, no está 100% asegurado de que se vaya a quedar en el primer equipo, a lo mejor lo ceden, pero si no, a mí me parece que puede ser un buen suplente de Lamine.
los días que Lamine no esté. Estamos Vamos a ver. volviendo a lo mismo de que hablábamos del extremo izquierdo. No vale la pena arriesgar en operaciones muy grandes. Te sale una operación de un jugador que puede ser interesante, que tiene una lesión complicada, como es Rooney Bargi, le fichas, riesgo cero, 2 millones para el Barça, entre comillas, no es nada, cuando le puedas sacar vendiendo, sacándole algo. Y puedes dar un buen rendimiento, puedes tener un suplente para Lamine. A mí me motiva mucho. Creo que para el B no irá, porque al final el tema segunda ref lo veo complicado. En todo caso, si no se queda en el primer equipo, yo creo que saldría cesión en primera. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, otro día seguiremos hablando y a ver qué pasa en el mercado. Veremos. A ver Sí, si un se acaba. consejo. A ver, mi consejo para la gente es que no se hagan muchas expectativas en cuanto a grandes nombres en el mercado. Un poco este ya era mi consejo antes de que saliera el tema de Nico Williams y lo sigo manteniendo. Y más viendo cómo han ido las cosas, ¿no? Esto lo podríamos extrapolar a otras áreas del club. No, sí. El tema de volver al Camp Nou, que bueno, que nos hagamos las expectativas justas, que de esta manera el año pasado nos fue bastante bien. Yo voy a otro punto que es más calma. Calma. Sí. Estamos a 16 de julio. El mercado cierra el 29 de agosto. Creo que es este año, 28-29 me suena. Queda mes y medio. La gente quiere los fichajes y las salidas para ayer. Calma. Esta directiva las cosas las hace a última hora siempre, porque no hay tiempo. Y lo va a acabar haciendo, sabe Dios cómo, va a acabar teniendo todo lo que tenga que hacer, lo va a tener. A última hora, pero lo va a tener. Lo que siempre decimos, viven en la improvisación continua, pero son muy buenos improvisando. Si te sale bien, ¿por qué cambiarlo? Tampoco pueden hacer mucho más. Eso es. Pues bueno, chicos, lo cerramos aquí. Muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo. Nada, hasta luego. Gracias a vosotros. Adiós. Chao.